Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volver a encontrarnos aquí en Canal Universidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un gran placer volver a encontrarnos en un nuevo programa de Caleidoscopio. Este ciclo a través del cual, gracias a nuestros invitados, que funcionan como los espejos de este caleidoscopio, tratamos de obtener mayor información para tener una mirada mucho más global sobre determinados temas que vamos rotando programa tras programa. En el día de hoy vamos a tocar uno muy particular y, por supuesto, muy interesante, porque vamos a hablar sobre un concepto principalmente que, si bien no es para nada nuevo, hace muy poco tiempo que se ha instalado en la sociedad en general, y el tema que vamos a tratar en el día de hoy es ni más ni menos que identidad de género. Vamos a hacer la presentación del tema y después presentamos a nuestros panelistas del día de hoy. La identidad de género no es solamente una vivencia interna e individual. Lo que una persona siente y considera de su identidad se relaciona con el modo en que su entorno la reconoce y la trata. Si bien esa identidad se empieza a formar en la primera infancia, nunca está completamente cerrada y es resultado de una historia donde hay ambigüedades, tensiones y conflictos. La heterosexualidad organiza los deseos, pero también toda una serie de roles sociales que son antagónicos y excluyentes. A veces más rígidos, otras más flexibles, estos roles de género funcionan a lo largo de toda la vida. En ocasiones solo como un horizonte de expectativas y otras como un traje que aprieta demasiado por todos lados. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen las personas que estudian en relación a su identidad de género cuando no responde a los parámetros tradicionales? ¿Qué aspectos del sistema educativo se podrían modificar para que sea menos conflictiva la asunción de identidades de género diversas? Perfecto, ya con la presentación del tema realizada es momento de empezar a presentar a nuestros columnistas, a nuestros invitados. En primer lugar, vamos a saludar y darle la bienvenida a Ana Laura Ruiz, quien es estudiante avanzada de la licenciatura en Trabajo Social, coordinadora del Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenida, Ana Laura. Gracias. Un gusto tenerte con nosotros hoy, de verdad. También vamos a presentar y recibir aquí en Caleidoscopio a Cristian Darwich, quien es estudiante avanzado de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Humanidades e integrante del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades de la Facultad de Humanidades. Bienvenido, Cristian. Gracias por estar con nosotros hoy. También le vamos a dar la bienvenida y vamos a presentar a Agustina Ponce, quien es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, activista travesti y referente de la Asociación Mundo Igualitario. Bienvenida, Agustina. ¿Dije completo el título? Sí. Excelente, buenísimo, mejor que así sea. Y por último presentamos a Agustina Cepeda, quien es profesora y licenciada en Historia, docente e investigadora e integrante del grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenida, Agustina. Hola. Gracias por aceptar la invitación y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a arrancar dando algunas definiciones, cosa que parece que no tendrían que hacer falta, pero sí está bueno poder sumar, y más desde el punto de vista de nuestros invitados. Vamos a preguntar específicamente qué es la identidad de género. Bien, veo que empezás por mí. La identidad de género es la forma en que un sujeto se percibe o una sujeta se percibe. Es la autopercepción de esa identidad que los define y que los representa o las representa hacia otras personas. Principalmente. Y también tiene que ver el concepto con cómo el resto de la sociedad interactúa con esta persona. Sí, claramente tiene que ver con cómo el resto de la sociedad interactúa con esta persona, pero sobre todo, y a partir de la identidad de género, el respeto hacia esa identidad autopercibida de la que hablaba Agustina hace un ratito, ¿no? Esa autopercepción que normalmente y comúnmente no va hacia lo binario. Reconocer nuevas identidades de género nos corre el foco un poquito más allá para poder empezar a reconocer otras identidades que no tienen que ver y que no se identifican justamente con lo que conocemos normalmente, que tiene que ver con varón o mujer. Salir del binarismo. Salir del binarismo. Vamos hacia ese lado, hacia ese paradigma. ¿Cuál es, Cristian, el principal error que se comete al hablar de identidad de género hoy día? Yo creo que hay como distinguir entre identidad de género también, que es muy importante, las definiciones que dieron las compañeras, pero también importante distinguir entre la expresión de género. Si bien una identidad es una construcción que uno va haciendo a lo largo de su vida, no hay una edad. Se supone que hay una edad para que se construye, pero la verdad es que esa identidad puede ser muy fluctuante y definir el error más comúnmente es confundir entre expresión de género, identidad de género y orientación sexual. Para mí esas son las grandes confusiones que se dan con la identidad de género, porque uno puede tener una identidad construida, tener una expresión de género diferente a esa identidad de los binarismos y tener una orientación sexual
completamente heterosexual, homosexual, bisexual. Digo, esos errores ahí en estos temas también... Son errores conceptuales que... Son errores conceptuales y que errores políticos también, me parece. Y muy que interesante. Se van replicando constantemente. Que se van replicando constantemente y que se dan por sentados muchas veces. Digo, el tener una identidad de varón o masculina, eso no me define como varón. Digo, tener una expresión masculina, como puede ser la mía en un punto, no me define como varón. Yo no me siento varón. ¿Sí? Esa es como mi identidad de género y mi expresión es otra cosa de la expresión de género. El programa integral de políticas de género de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿qué es exactamente lo que realizan, Ana Laura? Bueno, el programa que vos nombras es un programa que se crea hace 2 años, más o menos, a finales del 2016. La universidad crea este programa, esta herramienta, que lo que busca, digamos, lo que pretende, o estamos en ese camino, es crear y pensar acciones y políticas públicas universitarias, digamos, en el ámbito de la comunidad universitaria y que tienen que ver con la perspectiva de género y todas estas temáticas, digamos, que también estamos charlando ahora. Hay distintos proyectos, acciones. Por ahí vinculado un poco a esto que estamos charlando, tenemos redactado y trabajado y ahora en etapa de consensos y acuerdos con distintos sectores un proyecto de lenguaje igualitario para toda la comunidad universitaria, digamos que lo que pretende es reformar o repensar todas las comunicaciones que brindamos desde la universidad, desde lo escrito, desde las notas formales hasta, bueno, también lo que tiene que ver con los medios gráficos, los canales, las páginas de internet, digamos. Entonces estamos en ese trabajo porque nos parece súper importante y que visibilice esto, digamos, a los colectivos, digamos, LGTBI y demás, a las mujeres, que sabemos que, digamos, que el lenguaje que hoy en día utilizamos es sexista y discrimina. Entonces lo que queremos es transformar un poco a partir de esa herramienta esas cuestiones. Ahora nos vamos a meter un poco en el tema del lenguaje porque realmente es un tema muy interesante y que tiene muchísimas aristas para tocar. Agustina, recién nombrabas la Ley de Identidad de Género, que fue un paso importante, ¿verdad? Con respecto a la identidad de género en el ámbito educativo. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué falta? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué falta hacer? Falta un montón. La verdad es que en el ámbito educativo, hace un ratito cuando me presentaba, yo estoy estudiando en la Facultad de Derecho y en toda la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tiene 8 unidades académicas, no soy la única travesti que está estudiando en este momento en toda la universidad. Eso nos tiene que plantear bueno, hacia qué acciones va concretamente la universidad y el sistema educativo del país, ¿no? Ya sea primario, secundario, universitario, terciarios. Hay una expulsión implícita de las identidades disidentes, más que nada de las identidades travestis y trans del sistema educativo público y privado. La verdad que es preocupante. Más del 60% de las compañeras no ha podido terminar el secundario y eso no tiene que ver con una falta de interés académica por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, por parte de la comunidad. Decís. Claro, no tiene que ver con una falta de interés por la comunidad travesti trans. Claro. Tiene que ver con una expulsión implícita, con procesos de estigmatización que están abiertos en nuestra sociedad, que son alimentados por la discriminación, por los estereotipos y que siempre decimos, no hay carteles en las escuelas, en las universidades que dicen acá no ingresan travestis y trans, pero está tan naturalizada la discriminación que hace que esa compañera no pueda acceder al derecho de... ¿Aún hoy día? Sí, porque claramente. da la impresión de que se ha crecido muchísimo en esta materia, pero bueno. Se creció un montón y a pesar de que hace 6 años tenemos ley de identidad de género en Argentina, no podemos negar que las compañeras se siguen muriendo a los 35 años, que soy la única en toda Mar del Plata que está en el sistema universitario estudiando y eso nos tiene que replantear nuevas prácticas y nuevas acciones. El sistema público educativo, al sistema público de salud, en realidad los poderes del Estado se tienen que hacer cargo de esta situación que tiene una raigambre cultural también, ¿no? Esta cosa de la naturalización de la discriminación nos tiene que poner a pensar cómo interactuamos con las identidades travestis y trans. Excelente. Cristian, nos decías recién, nombrabas una palabra, no sé si fue específicamente niñez, la que usaste, pero sí edad. Sí, la edad y la niñez, que está relacionada también con lo que decía Agustina de la expulsión. Para mí, yo uso ese mismo ejemplo. No hay un cartel que diga acá no se aceptan travesti, trans en la universidad, pero sí tiene que ver con mecanismos muy sutiles, muy finos de discriminación que hacen que esas personas sean expulsadas del sistema educativo, que el sistema educativo termine siendo
una tortura ir a la escuela, ir al jardín, porque esos por cuestiones de discriminación. Por cuestiones de discriminación, principalmente. digo, hay un caso reciente que en Salta, que un niño fue expulsado de una escuela por asumir su orientación sexual, digo, y salieron en todos los medios, y me parece que es interesante pensar esos mecanismos por dónde se expulsan, y muchas veces no son las escuelas, sino la familia, entonces esa persona se tiene que hacer cargo de una vida, y termina dejando la escuela porque tiene otras cosas más importantes, como por ejemplo buscar la comida, comer, claro, obviamente. vivir. Entonces los mecanismos de expulsión son mucho más sutiles, mucho más finos, hay que reformar políticas y crear políticas que abarquen y contengan esas infancias. Excelente. Me parece que es importante pensar desde ese lugar para paliar un poco la discriminación. Y poder ¿no? reconstruir un poco. Poder reconstruir un poco y poder pensar el espacio educativo, porque se piensan los espacios educativos como asexuados, Claro, y no son y no asexuados, son asexuados. son sexuales, hay roles, hay toda una institución que divide entre varones y mujeres. Claro. Entonces hay que pensar que van a ir a la escuela otras identidades, otras formas de vivir el cuerpo y de experimentar el cuerpo. Agustina, ¿qué tipo de trabajos realizan en el grupo de estudios del que formas parte? Nosotros somos un grupo de investigación, de extensión, un grupo de docentes desde hace casi 20 años que estamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fuimos el primer grupo de género, cuando siempre decimos lo mismo, cuando género no era una palabra, Claro. no era una categoría, era un temita de investigación para las chicas que hacían género. En este grupo lo que nosotros trabajamos es distintas temáticas que van desde la violencia de género en extensión, incluye violencia obstétrica, violencia sexual, violencia familiar, hasta nuestros propios seminarios como docentes que son de teoría feminista y nuestra participación, digamos, como feministas académicas en las distintas currículas de la Facultad de Humanidades. Es decir, nosotras tenemos la tarea militante de transformar epistemológicamente para nosotras las concepciones que inundan los espacios de formación de los futuros profesionales y las futuras profesionales. Hablamos de todos conceptos que hoy suenan muy fuerte, afortunadamente, pero que hace poco tiempo empezaron a sonar. Me gustaría hablar con vos sobre el cupo trans que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tengo entendido que bueno, hemos sido pioneros en esto, ¿verdad? Bien, o sea, quiero aportar algo, pero me gustaría que Agus cuente un poco más. Pero bueno, sí, o sea, ese es uno de los elementos Hablamos muy de importantes. cupo laboral. Sí, cupo laboral trans, aprobado en el 2016, que es eso, es una medida, una acción positiva, digamos, que lo que permite o permitiría es el ingreso de personas trans como trabajadores, trabajadoras a la universidad, que la medida, digamos, lo que implica es que una persona cada 10 sea trans, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahí Agus está bueno que nos cuente un poco más cómo Sí, se eso gestó dio todo eso, ¿no? Se Que dio fue... en un proceso que hicimos con las compañeras de extensión de la Facultad de Ciencia de la Salud y Trabajo Social, una cátedra abierta que se llama, porque sigue vigente todavía, Loana Berkins. A partir de ahí empezamos a visibilizar dentro de lo que era la unidad académica esto que te contaba, ¿no? La realidad de las compañeras travestis y trans en este mundo. Y vimos la posibilidad de acercarnos al Consejo Superior a hablar con los decanos de las diferentes unidades académicas y decanas para que se expidieran respecto de una situación particular que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la no reglamentación del cupo laboral travesti trans de la ley Diana Zacayán, aprobada en el año 2015, que todavía sigue sin reglamentar. En base a eso tuve oportunidad yo de hablar con la gente, con el auditorio que estaba ahí, y poner sobre la mesa la realidad y la problemática y qué iba a hacer la universidad respecto de esa situación. El rector Morea en ese momento hace una moción y pide que la universidad tenga un cupo interno, un cupo laboral travesti trans con el espíritu de la ley Diana Zacayán. Obviamente salió por unanimidad, pero después hubo un trabajo para que hoy en día, porque hoy están trabajando dos compañeras, esto fue a fines de 2016, en 2017 se firmó la paritaria con APU, tuvo un rol fundamental el sindicalismo, por eso siempre
los diferentes cupos que se van aprobando, siempre llamamos al rol del sindicato y de los gremios para que aporten también su mirada y que aporten su militancia respecto a esta situación. Así que hoy en día hay 2 compañeras que después de obviamente, pasar por los mecanismos de examen. Bien, vamos a seguir tocando este tema en unos minutos nada más, porque te queremos contar que estuvimos en el complejo universitario hablando con los estudiantes que allí se encontraban y consultándoles si el sistema educativo posibilita o dificulta la asunción de identidades de género diversas. Así que vamos a ver las preguntas complejas. Varía mucho en mi colegio puntualmente sí, pero sé que en muchos otros no. Y acá en la universidad, bueno, lo que veo que se está exigiendo mucho es la implementación de los planes de estudio con perspectiva de género, la aplicación de la ley de educación sexual integral. Bueno, entonces habría que avanzar en ese sentido, porque es constante lo que hay que ir haciendo, ¿no? Este año, re bien para mí. Se habló un montón de ese tema, pero yo creo que en algunos colegios o instituciones privadas, mucho no lo tocan. Yo que vengo de una institución privada, no hablábamos mucho de este tema. Y la verdad que estaría bueno que empiecen a sacarlo del tabú, porque es algo que está pasando y la gente se relaciona mucho con eso y se siente identificado, y yo creo que cada uno tiene que expresarse como quiere. No tuve ningún acompañamiento ni nada. No tengo ningún conocido que sea trans, gay así que no te la puedo responder, calculo. No siempre. No, o sea, bueno, conozco casos acá en la facu que se han dado y no, como que mucho no se respeta eso. Bien, para mí, digamos, no acompañan tanto como deberían acompañar. Hoy, dentro de la institución, quienes más acompañan, digamos, son grupos de investigación que elaboran justamente eso, pero bueno, aún así uno puede ver ciertos cambios en la universidad. No sé, por ejemplo, una chica trans hace poco, a partir del cupo laboral que se abrió en la universidad, digamos, pudo empezar a trabajar en la parte de administración, que eso me parece que está buenísimo, porque, digamos, para los trans, digamos, es muy difícil acceder a un trabajo, y que la universidad, bueno, pueda brindar eso, me parece excelente, pero me parece que todavía estamos lejísimos de lo que uno podría esperar, digamos, de esta universidad. Bien, me quedo con algunas de las cosas que escuchábamos recién a los chicos que estuvimos consultando allí en el complejo universitario. Hablaban de la diferencia entre el ámbito público y el ámbito privado principalmente, y después todos coinciden en la misma opinión: falta. Efectivamente. Sí. ¿Cuánto falta? Y para mí falta bastante, falta mucho. Me parece que hay el debate sobre la ESI, la implementación de la ESI, me parece que se agota en términos de hasta el secundario, pero no, para mí debería ser implementada en la universidad. Hoy se tiene que... De hecho, es propuesta. Se sigue hablando, digamos, sobre poder llevar adelante la educación sexual integral. Va de suyo que la educación sexual integral tiene que estar en las universidades, tiene que atravesar nuestra formación profesional, tiene que atravesar el diseño de los contenidos de nuestras currículas, desde la carrera de ingeniería, biología, hasta psicología o las carreras de humanidades. Y también, perdón, no solamente dentro del ámbito universitario, sino obviamente también de la educación primaria, secundaria. En la educación primaria, en la educación inicial, digamos, que es desde donde la ley lo pacta, hasta la educación terciaria no universitaria, la ESI se va instalando de forma desigual. Uh-huh. Estos 2 últimos años han sido años en donde hubo mucha más fuerza para el reconocimiento de la necesidad del trabajo atravesado de la ESI en las escuelas. Pero la universidad se mantiene muchas veces sobre esa discusión o sobre ese debate como un agente que no le pertenece. Es decir, claro, un agente que puede decir, denuncia que no, en otros niveles del sistema educativo no hay ESI, pero que no reflexiona sobre la ausencia de ESI en sus propios espacios. Es como que es un tema que no nos incumbe. Muchas veces la universidad tiene este reflejo de ponerse por fuera de las problemáticas sociales. Entonces mira de afuera la ausencia de la ESI en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, pero no reflexiona sobre la ausencia de la ESI en sus propias currículas. Entonces eso manifiesta muchas veces las dificultades que tenemos para que algunas directivas o propuestas del programa de género circulen fluidamente, para que los seminarios que podemos proponer los grupos de investigación que trabajamos con perspectiva de género puedan atravesar las distintas ofertas de los departamentos, de las distintas materias, para que nuestros alumnos y alumnas puedan asistir. La dificultad para acompañar a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes sobre distintas temáticas que van desde la violencia de género hasta el tránsito o el cambio de la identidad de género que pasa en la universidad. Bien.
¿Vos qué pensás, Ana Laura, que se puede hacer o que falta hacer con respecto a esta materia? No, faltar, como planteamos todos y todas, falta muchísimo, un poco en relación a lo que dice Agus, esto de la universidad ponerse por fuera también es algo que tenemos que rever y poder modificar. Y me parece que bueno, por ahí desde algunos ámbitos venimos trabajando, pero necesitamos que las currículas estén atravesadas por la perspectiva de género. Eso es una deuda que tenemos como en todas nuestras carreras. Se vienen haciendo cosas, pero por ahí como más aisladas puntuales y aisladas. o puntuales, digamos. Entonces necesitamos algo que digamos que nuestras carreras estén atravesadas por la perspectiva de género y formar profesionales comprometidos con estas cuestiones, los derechos humanos y la perspectiva de género en general, digamos. Sí. Porque a veces decimos que la currícula esté atravesada por la perspectiva de género, tiene que ver centralmente con la ESI y no se entiende qué es. Esto significa, por ejemplo, leer autoras mujeres que han formado parte de la producción de conocimiento científico en las distintas áreas. Leer la perspectiva de género, cómo atraviesa los propios contenidos. Por ejemplo, nosotros somos de humanidades, muchos de los que estamos acá, y no tenemos en la carrera de filosofía formación en filósofas feministas. Entonces, vamos a tener profesoras y profesoras de filosofía que son egresados de nuestra casa y que no conocen la teoría feminista que tiene por lo menos 40 años de producción. Claro. A eso nos referimos. Y que después son docentes y dificultan y maltratan, no digo adrede, digo simplemente repiten un patrón contra los estudiantes que están atravesando un momento difícil, que en ver la universidad contener y no solamente brindar conocimiento, sino contener y hacer más ameno la transición o el poder explorar el propio cuerpo, la propia identidad, porque es filosofía, ¿no? El caso puntual de poder deconstruir la identidad, terminan expulsando por tratos que son, dirán algunos, no es mínimo, pero no, son pequeños tratos, ya del solo hecho de nombrarte como con no tu nombre autopercibido, por más que no tengas el cambio de identidad de género, sino que se respete la autopercepción. No hace falta tener el documento. No hace falta tener el documento para que a mí me traten en femenino en un punto. Bien. ¿No? Te quería consultar, otra de las cosas que nombraban los estudiantes era justamente este tema de la diferencia entre el ámbito público y el ámbito privado. En tu experiencia en particular... En mi experiencia en particular, sí, el ámbito privado es muchísimo más hostil, si se quiere, ¿no? Esto que te decía hace un ratito, los procesos abiertos que hay en la sociedad de discriminación, de estigmatización, tienen que ver con eso, con un Estado aparte que, si bien tiende por voluntades políticas individuales a abrir algún panorama, lo que pasó acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, refleja un trabajo previo entre las compañeras de extensión más Asociación Mundo Igualitario, pero tuvo que ver con una voluntad política aislada, ¿no? Esto no pasa en todas las universidades nacionales de Argentina. El cupo laboral, si bien algunos municipios van adhiriendo, esto no ocurre como una política pública destinada a revertir esto, que las travestis y las trans se sigan muriendo a los 35 años como se moría la mayoría de la población en el siglo XVIII. Entonces me parece que, si bien dista mucho de decir que lo público es lo mejor que nos puede pasar como comunidad, sí hay voluntades políticas individuales, no hay voluntad política directa de decir, bueno, vamos a revertir esta situación, y en el ámbito privado es bastante más complejo. También hay un bloqueo social, más allá de lo político, hay un bloqueo social hacia la instalación y la efectivización de la educación sexual integral y las cuestiones de género también, ¿no? Sí. A ver, hay un bloqueo, pero también hay un montón de ventanas. Yo soy propositiva. A ver, el bloqueo estuvo desde el momento de la sanción. Nosotros tenemos una ley que se sancionó en el año 2006 y que ahora deberíamos estar monitoreando para modificarla, y lo que estamos haciendo es intentando todavía implementarla. Peleando para poder implementarla, claro. Pero los últimos años, y más o menos casi todas podemos datar que del Ni Una Menos para acá, desde el 2015 para acá, hay una agenda pública, política, sensible a la temática de género, pero además masiva, con un colectivo feminista, un colectivo de mujeres, un colectivo trans, que acompaña fuertemente la instalación de esa agenda pública, que modifica la negativa a la instalación de la ESI. Entonces ahora no somos grupos aislados de la universidad, colectivos militantes, compañeras que trabajan en programas de extensión específicos, los que o las que pedimos la ESI, sino que hay estudiantes
en los secundarios, familias desde la primaria que están demandando la implementación de la educación sexual. Entonces, ese equilibrio que venía siendo desigual para nosotras en relación a la implementación de la ESI está lentamente modificándose. Sabemos dónde están las resistencias, pero ahora hay un colectivo enorme que está disputando y está demandando la educación sexual integral obligatoria, curricular, en las escuelas de la Argentina, privadas, laicas, públicas o religiosas. Excelente. ¿Cuáles son las principales inquietudes y consultas que reciben con respecto al tema? En realidad, bueno, como comenta en este caso Agustina, digamos, lo que sucede es como mucho más masivo, así que recibimos, al menos desde el programa, consultas de todo tipo y en todo ámbito. Pasa mucho que desde las escuelas, a pesar de que hay un impulso porque la ESI, digamos, se aplique, pasa todavía que al ser programas que trabajan temáticas de género, las escuelas demandan que vos vayas a hacer un taller, una charla o algo, porque por ahí sienten que desde estos espacios, de estos programas o grupos, podemos hablar de estas temáticas. Nosotras lo que siempre tratamos de hacer es hablar con los docentes, las directivas, para que, digamos, sean ellos y ellas quienes transmitan y hablen y empapen de ESI a las escuelas y no a los programas o grupos en particular, pero sucede mucho eso. Que es a lo que hacía referencia vos hace un ratito, Cristian, que nombraba justamente de los docentes que repiten patrones que ya venían instalados. Sí, y que se ve en las escuelas, se ve en las universidades, y me parece que volviendo a una cuestión de que vos decías de la resistencia y esto de las políticas de género, me parece que también hay mucha resistencia con implementar otras formas de reparaciones, como por ejemplo el reparar, reconocer, que es un proyecto de ley para resarcir económicamente a las personas trans que sufrieron violencia institucional durante tantos años. Porque si bien el cupo laboral trans es importante, pero ahí no se agota, porque me parece que hay todavía un montón de deuda pendiente del Estado por toda la violencia impartida a distintos grupos de poblaciones y principalmente en la comunidad trans, el más importante, ¿no? Implementar también políticas con respecto a los medicamentos de HIV. Eso también es una deuda y es una perspectiva de género porque atraviesa a mujeres, atraviesa a trans, atraviesa a maricas, gays, al colectivo de diversidad sexual, y esas políticas tampoco están habladas. Digo, Argentina hasta el día de hoy no habla de lo que de las personas indetectables son intransmisibles. Y es importante hablar de eso, porque es una política de género, es una política de salud, una cuestión de salud pública. Retomarlo al ámbito privado, a las cuestiones de HIV, a las cuestiones de diversidad sexual, es volver a un siglo pasado, ¿no? Y ahí hay también una resistencia. Hablamos un poquito sobre el ámbito laboral, sobre el ámbito educativo, y justamente a partir de lo que decía Cristian reciente, quería preguntar del ámbito sanitario, de la parte de salud, ¿cuál es la deuda? La deuda, mira, en el último documento de la Marcha del Orgullo pedimos específicamente, al menos para el colectivo, un consultorio. El otro día lo hablaba con una compañera que es terapista ocupacional, que no está de acuerdo con los consultorios ni con los cupos, ni eso, porque deberíamos de ser una sociedad que albergáramos a todo el mundo, y la verdad es que aspiramos a eso. Lo cierto es que no está pasando. Estamos en este momento pidiendo, al menos en el ámbito de la municipalidad, un consultorio interdisciplinario. En este momento lo único que existe es un consultorio estigmatizante que atiende y previene únicamente cuestiones de SIDA y de VIH a las compañeras, como si las travestis y las transexuales de lo único que podrían enfermarse es de SIDA o de VIH. No te hacen una prueba de colesterol, no te hacen una prueba de glucemia, no te hacen una prueba de nutrición. Un nivel de estigmatización impresionante. Sí. En el municipio denunciamos esto. Existe este consultorio amigable que viene de un proyecto de la OMS donde hay diferentes consultorios en el país. Hay 7 y uno está instalado en Mar del Plata, que funcionaba en la unidad sanitaria número 1, que ahora que como no sé qué están haciendo con eso, la mudaron. Y bueno, sigue existiendo este dispositivo, que lo único que hace es que tendría que ser prevenir el VIH haciendo testeos de VIH y entregando profilácticos, como si las travestis y las transexuales o las transgénero, el único tema que podrían abordar y afectar a sus
su salud, que obviamente hay que... Sí, es importante, pero no es únicamente eso de lo que hay que hablar. Hay muchas cosas más que hablar. Y hablando de hablar, justamente, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que cerrar el programa del día de hoy. Como siempre, nos quedan 1.000.000 de cosas por hablar. Les quiero agradecer infinitamente su presencia, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por la información brindada. Y bueno, nosotros esperamos que toda esta información que te llevamos en el día de hoy te sirva para tener una mirada más global sobre el tema y para repensar algunas cosas. Nos vamos a estar encontrando en el próximo programa de Caleidoscopio aquí por Canal Universidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha sido un placer. Hasta pronto.